Imagina que mueres y despiertas exactamente en el paraíso que siempre soñaste. Un lugar hermoso, pacífico, rodeado de absoluta tranquilidad. Todo parece perfecto. Sientes que has alcanzado la recompensa final. Pero, a medida que el tiempo transcurre, la repetición te asfixia. Las sonrisas parecen vacías. Nada cambia, nadie avanza. De pronto, comprendes una verdad aterradora. No estás en el cielo, estás en una prisión. Esta grabación fue registrada el 5 de febrero de 1963. En la sesión estaban presentes los investigadores George Woods y la señora Betty Green. A través de un fenómeno mediúmnico extraordinario de voz directa, una entidad se manifestó en la habitación para relatar su propia experiencia póstuma. Su nombre era George Briggs. George Briggs, durante muchos años de su vida en la Tierra, un miembro sumamente estricto de una agrupación religiosa conocida como los Cristadelfianos. En su visión del mundo, no había tiempo ni espacio para conceptos que desafiaran su doctrina. Consideraba que prácticas como el espiritismo eran algo perverso, directamente obra del demonio, y estaban totalmente en contra de cualquier creencia ajena a su congregación. Su mente estaba anclada a una premisa inquebrantable que él consideraba absoluta. Creía sinceramente que, cuando llegara el momento de partir, solo aquellos que aceptaban y creían exactamente en lo mismo que él heredarían el reino de Dios. Todo el resto de la humanidad, a sus ojos, quedaría excluido. Cuando falleció, la transición no fue un evento aterrador. Al despertar, se encontró en un entorno que le resultó sumamente satisfactorio y feliz. Estaba en un lugar pacífico, rodeado de personas que compartían su misma forma de pensar, personas que habían creído exactamente lo mismo que él en la tierra. En ese momento, no tenía ningún deseo de cambiar, ni ninguna necesidad de avanzar hacia algo diferente. Estaba convencido de que, finalmente, había llegado al paraíso prometido. En ese plano de existencia, la vida transcurría con una calma inquebrantable. Briggs y sus compañeros estaban perfectamente contentos con su rutina. Se reunían constantemente, cantaban himnos, elevaban sus oraciones al unísono y hablaban a menudo del día lejano en que, según sus escrituras, serían devueltos a la tierra para ser resucitados en cuerpos físicos. Vivían bajo la ilusión absoluta de que su doctrina era la única verdad. Sin embargo, Briggs reflexionó en la cinta sobre una ley natural del universo espiritual. El ser humano recibe exactamente lo que él mismo ha creado con su perspectiva y su forma de vida. Nadie está excluido del verdadero conocimiento por un castigo divino, sino por una barrera mental. Al morir, el espíritu hereda los reinos que vibran en su misma frecuencia, lugares que existen alrededor de nuestro mundo terrenal. Debido a que la mente de Briggs y la de sus compañeros estaban cerrados a cualquier verdad exterior, habían fabricado un cielo ilusorio. Estaban atrapados en un mundo que ellos mismos habían construido, una prisión de cristal donde la monotonía se disfrazaba de perfección eterna. El tiempo no se mide igual en esos reinos, pero gradualmente Briggs comenzó a sentir una profunda inquietud. A diferencia de sus compañeros, que seguían sumidos en la complacencia de sus himnos y oraciones, él empezó a cuestionarse si realmente eso era todo. Tras un tiempo en ese entorno donde todos pensaban igual y aceptaban la situación de forma absoluta, la repetición se volvió monótona. Una chispa de curiosidad que él mismo describió como extraña nació en su interior. Comenzó a preguntarse si existían otros mundos, otras realidades aparte de la pequeña esfera en la que estaban existiendo. Esa simple duda fue la llave que abrió la puerta de su mente. Al permitir que la curiosidad floreciera, se volvió consciente de otras presencias. Empezó a notar entidades que no pertenecían a su secta. Al principio se manifestaban como visiones borrosas, pero luego tomaron la forma de personas reales. Lo más impactante no era su apariencia, sino la forma en que se comunicaban. No movían los labios, no hablaban en voz alta y sin embargo
Briggs podía escuchar dentro de sí mismo todo lo que intentaban transmitirle. El pánico lo invadió. Su condicionamiento terrenal le gritaba que estaba sufriendo delirios, o peor aún, que estaba siendo atacado por espíritus malignos enviados por el diablo para apartarlo de la religión verdadera. Aterrado, cerró su mente de golpe y se negó a escuchar. Sus compañeros no percibían nada, estaban completamente ciegos a estas presencias porque sus mentes seguían selladas. Pero la curiosidad de Briggs fue más fuerte que su miedo. Eventualmente, bajó sus defensas y comenzó no solo a ver a estas entidades, sino a escuchar una voz cargada de una inmensa tragedia. La voz le hablaba directamente al alma, intentando explicar que estaba viviendo en un mundo de ilusión y que se estaba negando a sí mismo la verdadera inmensidad de la creación divina. Briggs fue invitado a realizar un experimento, emprender un viaje para ver la realidad con sus propios ojos. Fue entonces cuando conoció al líder de este grupo de rescate, una entidad llamada Bernard. Sin embargo, el universo espiritual le tenía preparado una prueba inmediata a su tolerancia. Bernard le reveló que, en su vida terrenal, había sido un sacerdote católico romano. Para Briggs, quien había albergado un fuerte perjuicio y rechazo hacia los católicos, esto fue motivo de gran preocupación e incomodidad. Su instinto inicial fue desconfiar, pero comprendió que si quería liberarse de su estancamiento, tendría que tragarse su orgullo, dejar atrás sus viejos rencores y aceptar la ayuda de aquel que antes consideraba un adversario de la fe. Al aceptar el reto de Bernard, Briggs abandonó su falso paraíso y comenzó un viaje extraordinario a través de los planos espirituales. Al dejar su esfera, no se encontraron inmediatamente en un lugar desolado. Briggs se maravilló al ver vastas extensiones de campos hermosos, repletos de vegetación vibrante e incluso animales de todo tipo. A medida que avanzaba, pasaron por grandes ciudades que lo dejaron fascinado, ya que parecían estar habitados por personas de todas las nacionalidades de la Tierra, mezcladas en un entorno de convivencia pacífica. También atravesaron pequeñas comunidades, aldeas etéreas donde grupos de personas vestían ropas extrañas, correspondientes a épocas de hace 300 o 400 años atrás. Briggs comprendió que estas personas estaban en una etapa de evolución distinta, viviendo aún con las mentalidades y costumbres de los siglos en los que habían habitado la Tierra, esperando el momento en que sus mentes estuvieran listas para buscar algo más y avanzar. Durante esta larga marcha, Briggs notó un detalle peculiar en el ambiente. Le comentó a su guía que, extrañamente, no había sol en el cielo y sin embargo todo estaba perfectamente iluminado. Bernard le explicó que en este plano no existe un sol físico. La luz provenía de la iluminación natural que emana de las propias esferas espirituales. Briggs recordó que, en su falso paraíso, ellos aún experimentaban el día y la noche. La oscuridad descendía y ellos dormían, exactamente igual que en la tierra, simplemente porque creían que debían hacerlo. Pero a medida que avanzaban hacia planos más elevados junto a Bernard, la luz no se volvía más intensa ni cegadora, sino que adquiría un resplandor suave y constante. Finalmente, el hermoso paisaje terminó de forma abrupta y llegaron al borde de un inmenso y desolado desierto. A Briggs le pareció un lugar sombrío, desalentador y vasto. Bernard se detuvo y le dijo que este era el gran examen. Le advirtió que le tomaría tiempo cruzarlo y que al llegar al otro lado encontraría grandes cambios. Era su oportunidad. Si sentía dudas o deseaba regresar a su antigua existencia, nadie se lo impediría, pero si tenía suficiente fe en sí mismo, cruzaría el desierto y encontraría el inicio del verdadero camino del progreso espiritual. Briggs sintió miedo, sentía que necesitaba la fuerza de su guía para lograrlo, dudando de su propio coraje frente a la inmensidad árida. Sin embargo, reunió el valor necesario y comenzó a caminar. Al avanzar, Briggs experimentó una revelación. El desierto parecía acortarse. No había distancia real que recorrer. Comprendió que el desierto mismo era una ilusión,
Una barrera psicológica impuesta para probar si realmente estaba dispuesto a abandonar por completo su antigua vida, sus viejos dogmas y su intolerancia. Era un ritual de purga mental, y al superarlo con fe, el páramo simplemente desapareció. Al superar la ilusión del desierto, el horizonte se transformó en una visión de belleza incalculable. Ante ellos se erguió una ciudad inmensa y majestuosa. Brillaba bajo una luz gloriosa que parecía bañar cada rincón de sus calles. Sus edificios eran formidables, muchos de ellos coronados por cúpulas enormes, y toda la arquitectura parecía estar construida de un material semejante a la madreperla, emanando colores suaves, vibrantes y llenos de vida desde su mismo interior. Las amplias avenidas de la ciudad estaban rebosantes de personas. Hombres y mujeres de todas las razas y nacionalidades caminaban juntos en perfecta armonía. Vestían túnicas y ropas de una belleza indescriptible, tejidas de una infinidad de tonos y colores que reflejaban su nivel de desarrollo espiritual. En el rostro de cada habitante se reflejaba una vitalidad y una alegría que Briggs jamás había visto. El ambiente estaba impregnado de colores lejanos, cantos hermosos y una gran música de fondo que lo envolvía todo de manera sutil. Briggs notó que muchas personas llevaban grandes ramos de flores radiantes. Todos estaban reunidos celebrando, y pronto entendió que toda esa inmensa bienvenida era para él. Habían acudido a recibir a una sola persona que había logrado escapar de la oscuridad de la mente y había aceptado la verdad del espíritu. Recordó entonces las viejas escrituras y comprendió su verdadero significado. La gran celebración que ocurre cuando el pastor encuentra la oveja que se había perdido. El amor, la tolerancia y el espíritu de compañerismo en ese lugar eran absolutos. Nadie lo juzgaba por su pasado sectario, solo sentían alegría por su despertar. El propósito fundamental del regreso de George Briggs a través de esa grabadora no fue otro que dejarnos una advertencia urgente. Él descubrió por las malas que las religiones, por sí solas, no pueden salvar al ser humano. Ningún dogma cambia automáticamente a una persona por el simple hecho de morir. El hombre recibe exactamente lo que ha sembrado. El progreso espiritual no comienza después de la muerte, debe comenzar ahora. Briggs nos implora que no cometamos su mismo error. Nos pide encarecidamente que abramos la puerta de nuestra mente, que dejemos de lado el fanatismo, la ignorancia y la creencia de que poseemos la verdad absoluta. En el mundo espiritual, las barreras no existen por decreto divino, existen únicamente porque el hombre las crea con sus propios perjuicios. Si logramos liberarnos de esas cadenas mientras estamos en la tierra, si aceptamos la tolerancia y abrimos el corazón, evitaremos quedar atrapados en un falso paraíso y, en su lugar, encontraremos de inmediato el camino hacia la verdadera luz. Amigos, no olviden suscribirse, dejar su like, compartir, eso me ayudaría bastante para que el canal siga creciendo y si gustan también pueden hypearlo. Por lo pronto, si les gustó esta historia, aquí les dejo una más interesante. Bueno, no sé si más interesante, pero les va a gustar. Nos vemos en el próximo video. My name is Briggs, George Briggs. I was, for many years, when I was inside, a member of the Christadelphians. Oh, yeah.